Entonces, hoy la idea, lo primero que quisiera saber es qué se teje con respecto a las votaciones, al proceso, de ayer a hoy día ha cambiado el panorama, qué pasó, se resolvió este tema de que había más votos que estudiantes. Ayer llegó un correo de parte de la directora, no sé si lo leyeron ustedes, pero por lo menos a nosotros los profesores nos llegó, en el que se invitaba a cada grupo a conversar con sus respectivos profesores y profesoras para tratar de resolver los problemas que se han generado con esta situación. Yo la verdad es que me siento en ese sentido un poquito más tranquilo porque lo hemos hablado, ustedes se han comunicado conmigo eh, y se está tratando de hacer lo mejor posible este proceso. Yo no sé si la metodología de trabajo que tenemos, eh, la forma en que yo voy presentando los contenidos, eh, las dos guías que les he subido con los apuntes, les han servido. Ustedes sí sienten que van aprendiendo, que hay cosas, porque muchas de estas cosas probablemente ya las saben, muy probable. Pero, Daniel, lo escucho. Eh, y tengo o sea, a mí no me gusta el tema de las demostraciones, porque de partida nos está pidiendo demostrar cuando realmente no nos han enseñado en ningún otro ramo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ya, usted nos repasó brevemente cómo se demostraba, cómo se tenía que hacer, pero fue como muy a la deriva, así como muy, fue como ustedes ser los que ya saben demostrar, y los demás aprendan lo que puedan de una demostración. Y además en la guía no queda muy claro cómo demostrar, porque la guía no está explicando el paso a paso o cómo se demuestra realmente, sino que hay una demostración que ya está hecha. Y poco más con la demostración es como que yo estoy entendiendo que tenemos que salvarnos los que ya sabemos y los otros ayudarlos así como lo poco y nada. Ya, Pero en cuanto a la materia, o sea, yo encuentro que igual por cómo está la situación ahora está bien. No podemos exigir así como que sea más profundo, porque igual puede ser aún más complicado el ramo. Igual no piense que todos sabemos geometría, porque ya se sabe que la geometría en la media es así muy mala, así un poco más no se ve nada de geometría. De hecho, creo que hay compañeros que no vieron casi ni geometría en la media, y, y entrar de lleno con geometría igual es un poco complicado, así. de acuerdo. Bueno, De esa es mi acuerdo. opinión. Sí, sí, sí. Mira, lo de las demostraciones, siempre es posible mirar más profundamente o trabajar para ir aportando en esa habilidad, porque la demostración es una habilidad. Con respecto a lo otro de geometría, yo creo que por eso el curso partió desde elementos básicos. Traté de comenzar de cosas muy básicas, eh, pero con el ritmo que también tiene un curso universitario. O sea, por ejemplo, lo que Una vimos consulta, sobre, profe, antes de... claro, por ejemplo, lo que vimos eh, sobre congruencia de triángulos, generalmente en la enseñanza media, cuando se ve, entendiendo también que no todo el mundo lo ve, si eso está, estoy clarísimo con eso. eh, no, claro, pues, en la enseñanza media se ve en unas 2, 3 semanas, a veces más, y aquí lo vimos en una clase. Entonces, a lo mejor ese y- ritmo, y aquí en la universidad no se ha planteado empezar con un ramo introductorio de geometría y ya después, si lo pasáis, tener geometría euclidiana, porque como que igual se necesita un ramo introductorio de geometría, encuentro yo. ya, supongamos que tenemos un O ramo sea, introductorio. disculpe, profe, Sí, sí, sí. ¿cómo No, y está? también el link tiene la mano Eh, levantada. Quisiera darle. ah, sí, es que ella no. Y ahí después le damos la palabra a usted. Aló, ¿me Gracias. escucha? Sí, sí, la escucho. Es que a mi punto, que lo que pasó es que, por ejemplo, yo estuve 2 semanas sin internet, entonces encuentro como que ahora me metí y todo, y como que siento que las clases se estaban pasando demasiado rápido. Para hacer geometría encuentro que estoy súper perdida con lo que están pasando
hitos y viendo ayer lo que era la prueba y todo eso, yo creo que es como que se está pasando todo muy rápido. Y el hacer, yo creo, una prueba online igual hace que nos perjudique un poco más. Yo creo que los trabajos, las pruebas deberían ser con un poco más de tiempo. Ese es mi punto. Sí, no, chiquillos, yo recibo esa crítica, por algo les estoy preguntando y quiero que tengan el espacio de mencionar esas cosas, porque aquí es un proceso, hay un proceso educativo, tanto de enseñanza como de aprendizaje, y eso significa la enseñanza que tiene más que ver con el profesor y el aprendizaje que está más relacionado con lo que hace o no hace el estudiante, tiene que seguir un proceso gradual que dé la mayor cantidad de posibilidades a la mayor cantidad de personas. Entendiendo que no todo el mundo a lo mejor va a poder. Eso es lamentable, pero en la universidad pasa. Yo quisiera volver al tema que mencionaba Daniel, antes de dar la palabra al otro compañero. Suponiendo, por ejemplo, que tenemos un curso introductorio a la geometría antes de este curso de geometría euclidiana plana. ¿Qué contenidos tú crees que deberían ser importantes desarrollar antes? Yo, los mismos que está pasando usted, pero sea más definido, más profundamente. Por ejemplo, si ya pasamos segmento, punto, recta, plano, ¿Mm? que cómo se da origen a eso, ¿cachai? Algo muy introducción, así como demasiada introducción. Si estamos viendo triángulo, no vamos a pasar obviamente a ¿cómo se llama? La Los criterios congruencia o con... semejanza de triángulo. Eso lo vamos a dejar para este ramo. Pero ahí se pasaría, por ejemplo, brevemente qué son los triángulos, qué son los ángulos, por qué son así. Básicamente, así como no sé cómo decirlo, pero pasar lo mismo que estaba pasando, pero de una manera más profunda, sin demostrar nada, o sea, solamente una demostración muy básica, y ya en este O, ramo profundizarnos más, así como ir más rápido, así como congruencia, semejanza, si llegamos a mira, yo diría, homotesia. sí, yo diría a lo mejor separar el curso o una parte introductoria que tenga que ver más con las habilidades de cálculo, de habilidades geométricas propiamente tal. Tener claro conceptos y cómo aplicarlos al cálculo, y después meterse con lo más teórico, las demostraciones, las relaciones geométricas. Ese podría ser Es que quizás eso que tú estás mencionando, Daniel, es parte de lo que nos hace falta. Darle más énfasis al cálculo eh, y, y el tema de las demostraciones, dejarlo también como un apartado, pero no como una parte tan importante. Eh, yo creo que es posible desarrollar las habilidades para demostrar. Y quizás esta semana podríamos tomarnos ese tiempo, ese espacio. ¿Ya? Yo tengo material como para que lo trabajemos. De hecho, podríamos, porque mi idea hoy día era empezar con el capítulo 3, pero si es necesario detenernos, remirar, eh, eh, ver el tema de las demostraciones, profundizar en algunas cosas, hay que hacerlo, porque el objetivo es que aprendan lo más que puedan. Y si con el ritmo que llevamos, el aprendizaje no está siendo el óptimo, hay que hacer algo. Para eso son las evaluaciones, para tomar decisiones. ¿Ya? Había un compañero que quería mencionar algo hace un rato atrás y le pedí que nos esperara. Ah, era lo mismo que había dicho, no sé si era el Daniel, que ¿Ya? hacía falta, o sea, yo ya tomé este curso, pero igual hacía falta como desde antes un curso como más introductorio Sí, de geometría. como introducción a la geometría. O darle ese carácter también a este curso. También. Darle, Una última cosa, ¿cuál es ¿sí? el porcentaje de aprobación de este ramo? O sea, que tienen los alumnos de primero. Mira, es que primera semestre que yo hago este ramo en la USACH, también. 90%. 90% me dice el Yo lo compañero. saqué, o sea, yo lo saqué el semestre pasado con mi curso y éramos 50. Y lo pasamos, o sea, lo El 90% echamos lo pasó. 5, sí, y o sea, yo lo perdí con un 3,9. Ojo. Oh, Eso. Pero, o sea, un 90% lo pasó.
Así que, no sé. O Es sea, que en yo, términos, profe, ¿sí? no, cuente, después le hablo. O sea, es Dejo que hablar. en términos del curso anterior, porque yo tomé este curso y le estoy dando un énfasis distinto, una dificultad distinta, una exigencia distinta, eh, menor a la que yo hubiese querido, porque si hubiésemos estado en clases presenciales, a lo mejor hubiésemos podido trabajar a nuestras anchas en ese sentido, pero a ver, yo quisiera tomar esa crítica que hacen las personas que acaban de hablar, en el sentido de detenernos más en los conceptos para profundizarlos aún más. Eh, no ir con los contenidos así como una especie de reloj, taca, 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 tal cosita, una detrás de otra, y después vean ustedes cómo se desenvuelven. Quizás nos hace falta sesiones de ejercicios, una sesión donde solo ver ejercicios de los contenidos. Entonces hoy día les voy a proponer que veamos el tema de la demostración y después, el día de mañana, que ejercitemos antes de, ya para la próxima semana, entrar al capítulo siguiente, con a lo mejor una base un poquito más fuerte. En el contexto que sigamos con este proceso así como vamos, porque no sé cómo va el tema de las votaciones, si han decidido, no, ahí tampoco tengo mucha información. Se supone que están haciendo el petitorio, que es lo que pidió la directora por la Sí, de carrera. o sea, igual tiene sentido, es como si va a haber una movilización, aunque sea virtual, por último saber qué esperan, para ver en qué podemos avanzar, por dónde nos podemos encontrar con respecto a eso. Entonces, por ahora las noticias es que por lo menos esta semana tenemos las sesiones normales. Y para yo no avanzar con los contenidos, me voy a centrar hoy en ver algo con respecto a las demostraciones y mañana ejercitar, darle ejercicio, darle espacio para que ejerciten y después resolverlo entre todos en clase. ¿Les parece? Pero no tenemos con esto. Ah, no, la próxima semana, de veras que esta sesión son los lunes y martes nomás, sí. Bueno, el lunes que sigue. O sea, detenernos esta clase y la que sigue, a mirar bien, a tomar una especie de respiro para no ir tan rápido con los contenidos y después seguir. De hecho, a lo mejor hoy día ver GeoGebra no es la mejor idea, si están complicados ustedes con los contenidos de geometría. Profe, ¿Sí? no sé si es muy apurado, lo siento. ¿Sí? Sí, no digan nada. O soy muy... ¿Cuándo? O sea, no sabe cuándo tendré listas las pruebas. ¿O cuándo será una retroalimentación de eso? Ay, no, la próxima semana. La próxima semana. Ah, ya. Sí. Gracias. Sí, o sea, tengo Disculpe. sí, es que no, pero está bien que lo pregunten. Si pregunten nomás, chiquillos, pregunten todo. Todo. Tengo que revisar las demostraciones, eso me falta. ¿Ya? Entonces, dicho eso, nos vamos a tomar esta sesión para hablar sobre las demostraciones. ¿Ya? Les voy a compartir, a ver dónde tengo esto. Esto tengo que cerrarlo. Esto también lo tengo que cerrar. Me voy a meter aquí. Igual les voy a subir este archivo después al aula virtual. Geometría. Esto lo voy a tratar de tener en el aula virtual hoy día. Este es un artículo, un archivo, una guía, que no es mía, no es de mi autoría, pero tengo la autorización de la profesora que la construyó para trabajarla. La idea era trabajarla con estudiantes de cálculo, pero yo veo aquí que ahí está la necesidad de tener claro el asunto de las demostraciones. Y casualmente tiene que ver con demostraciones en geometría.
Se los comparto ahora, a ver, pantalla compartida. Esto va a quedar en el aula. Esta guía, dice guía 18, porque en el contexto de un curso de casi 30 guías, profundización de las demostraciones, miren. El propósito de esta guía es que profundices con el trabajo en una guía anterior, donde lo que había era que simplemente entender cuál era la estructura de un teorema. La idea aquí es que usted realice conclusiones lógicas a partir de proposiciones, ¿ya? Voy tratando de explicar cada uno de estos conceptos de la manera más detenida posible. Una proposición en matemática es una afirmación. Cualquier afirmación que pueda tener solamente dos valores, o que pueda ser verdadera o falsa. Esa es una proposición. Una sentencia lógica que es o verdadera o falsa, pero no las dos al mismo tiempo. Y tampoco hay valores intermedios, ¿ya? El hecho de que una proposición sea o verdadera o falsa es lo que se llama propiedad del tercero excluido. O sea, no hay una tercera opción. O es verdadero o es falso. Con el fin de que puedas realizar demostraciones simples que involucren congruencia de figuras planas. O sea, también relacionado a los últimos contenidos que vimos. El por qué demostrar un teorema matemático ha sido un interrogante que se ha formulado en reiteradas ocasiones. Una idea es que la demostración se utiliza principalmente para eliminar dudas personales y o la de los escépticos. O sea, la demostración es para convencernos de que cierta propiedad es verdadera. Por ejemplo, oye, discúlpeme que no sé si escucharon ese ruido, pero ese era el ruido de mi gata llevando del cuello a su gato pequeño. Les decía que el objetivo de una demostración es asegurarnos de que algo es verdadero, de que una sentencia lógica es verdadera. Y para ello tengo que seguir un cierto camino lógico. ¿Ya? A ver, un chat. ¿Qué está? Family Girls. También para persuadir y convencer de alguna idea o concepto que es cierto o falso. O sea, la idea de la demostración es determinar el grado de verdad de una sentencia, de una proposición. Recuerda que el enunciado de un teorema matemático siempre consta de dos partes, y esto también lo habíamos conversado. La hipótesis y la tesis. La hipótesis es el argumento inicial, y la tesis son las conclusiones que se obtienen como consecuencia del argumento. Generalmente en matemática, el desarrollo de la matemática comienza con una conjetura, es decir, yo creo que algo es cierto. Por ejemplo, si mido los ángulos interiores de 50 triángulos, probablemente me dé cuenta que en los 50 casos, todos suman 180 grados. Entonces conjeturo, digo, parece que todos los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Eso parece. Pero también cabe la posibilidad y la duda razonable de decir, y si yo justo escogí o dibujé 50 triángulos que son tan especiales que justo esos 50 triángulos son los que miden 180 grados y en realidad la suma de los ángulos interiores de un triángulo puede medir cualquier suma, puede ser cualquier otra suma. Entonces, como no puedo, teóricamente y físicamente, revisar todos los triángulos que existen, partiendo de que la idea de triángulo es una idea abstracta, tengo que asegurarme de la veracidad de esa frase de alguna forma lógica. Lo primero que debo hacer es establecer la hipótesis y la tesis, es decir, aquello que es lo inicial, lo que supongo, y aquello que es lo que se concluye. En la guía introducción de la demostración, en la guía anterior que nosotros no trabajamos porque ya tenemos una idea de lo que es un teorema, hay un razonamiento, y de hecho en una de las guías que ustedes trabajaron, la idea era que determinaran hipótesis y tesis de varios teoremas. Por ejemplo, miren, determinemos la hipótesis, la tesis o el enunciado de los teoremas que vamos a enunciar a continuación. Y ahí yo voy a leer tanto el chat, para quienes quieran participar por el chat, y también los que quieran
charlar por audio. Por favor, quien quiera hacerlo con toda libertad, conecte su micrófono y lo hace nomás. Interrumpe la clase. Aquí la idea es que participemos. Y dice este teorema. Si AB es congruente con DE, AB es congruente con DE, BC congruente con EF y beta congruente con epsilon, entonces los triángulos son congruentes. ¿Cuál sería la hipótesis? Profe, ¿Sí, Vicente? Todos los datos que dan. Todos los datos que dan, dice Constanza. Vicente, ¿usted quería decir algo? que AB, el segmento B con el D son congruentes, ¿Ya? que BC es congruente con F y que ¿Ya? beta es congruente con epsilon, ¿o no? Sí, 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 sí. Ya, la señorita Rojas también quería mencionar algo. No alcancé a darle el espacio a ella. Lo mismo. Lo mismo. Iba a decir lo mismo. Ya, es decir, lo mismo es decir que AB congruente con DE, voy a marcar esto, voy a resaltar esto. Se refieren a esto. Oh, Claro, es como toda la información que dan antes del entonces. antes del entonces. A ver qué hice aquí. Ahí. Toda esta frase. Mira, qué buena forma, Fernanda, de reconocer la hipótesis. Lo que está antes del entonces, dice ella. ¿Mm? ¿Sí? Claro, porque el entonces es como el tema de condiciones, por decirlo así, porque para que se cumpla lo último hay que verificar primero lo que está antes. Perfecto, sí, es exactamente eso. La hipótesis son una serie de condiciones que si se cumplen, uno está seguro que la tesis es verdadera. Si se cumple que AB es congruente con D, BC congruente con F y beta congruente con epsilon, entonces esos dos triángulos son congruentes. Esto es algo conocido por ustedes, es un criterio de congruencia, ¿cierto? El criterio lado, ángulo, lado. Ya, vamos bien aquí. Segundo teorema dice, si AB es congruente con D y alfa congruente con delta en los triángulos rectángulos ABC y DEF, entonces ABC es congruente con DEF. ¿Cuál sería la hipótesis? Que Constanza, AB es congruente con D ¿ya? y que alfa es congruente con... Se me olvidó el nombre. Con delta. Con delta, dos triángulos rectángulos. Y entonces AB congruente con DE y alfa congruente con delta. ¿Estamos de acuerdo? Todo No hay lo que que... poner, no hay que especificar que en dos triángulos rectángulos. Sí, Pues eso da sí, igual. sí, porque eso da otra información, que hay un ángulo que es recto. En los triángulos rectángulos, puse. En los triángulos rectángulos. Y de hecho, como dice Vicente, todo lo que está desde el sí hasta la coma. Entonces los triángulos, triángulo, no sé si me pone triángulo, triángulo. Tampoco. Bueno. Esto me lo pone así. Los triángulos ABC. Pero cópielo. Sí. No es que era para ABC y DEF. En esos triángulos. Entonces, la tesis sería ABC congruente con con DE. DEF. Este es el criterio lado, ángulo, lado. O se podría... Ángulo, lado, ángulo.
Ángulo, lado, ángulo, se podría entender así, porque el tercer ángulo, el que está en B y el que está en E, es congruente con el otro, pero por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Aquí nos dan la hipótesis y la tesis, pero no nos dan el teorema. ABCD es un paralelógramo, y la tesis es que ABC es congruente con CDA. Camila Gómez. Sería ABCD. ABCD, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es un paralelogramo. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Entonces, perfecto, súper. Lo tiene, muy bien. Entonces, nos faltaría solamente el sí. Si esto es un paralelogramo, entonces, mira, lo voy a escribir de una forma distinta, pero en el fondo es equivalente, ¿ya? La diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. La diagonal de un paralelogramo lo divide en dos triángulos congruentes. Esto es equivalente a la frase que está arriba. Es congruente a esa frase. Pero esto es lo óptimo, porque de hecho esta frase no es muy óptima para demostrarla. En cambio, lo que nos comentaba la compañera es ideal y susceptible de ser demostrado. Sigamos. Aquí se nos habla de silogismos e inferencias. Al realizar una demostración matemática, lo que mayoritariamente es usado es el razonamiento deductivo. ¿Y a qué nos referimos con razonamiento deductivo? Como mencionamos, o sea, como se mencionó en la guía anterior, aquí se habla mucho de la guía anterior, voy a conseguírmela por último para dejarla ahí disponible, se asemeja a una cadena que cuelga de algún soporte, donde el soporte son las premisas, argumentos, y cada eslabón es una razón o argumento que se justifica en un paso del razonamiento deductivo. De este modo, todo eslabón depende o se deduce de los anteriores, con excepción del primero, que corresponde a la hipótesis. La idea de esta guía es que seamos se capaces... escucha robótico por si acaso. Ya, voy a repetir todo. A ver, voy a intentar... se pegó caleta, sí. Se me está... Probando nuevamente. Ahí cómo se escucha. ¿Cómo se escucha? Si no, tal vez. Estoy tratando de decir 1.000.000 de palabras por minuto. Se pegó. Se escucha mal. Se escucha mal, pucha. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Silogismo, bueno. Chicos, estamos con problemas de conexión. Voy a escribir esto mejor. ¿Ahí? ¿Cómo se escucha ahí? Hola de nuevo. ¿Ahí cómo se escucha? Ahí se escucha piola. Mejor. Ya, mejor. Qué bueno. Ya. Igual estoy con problemas de conexión, entonces voy a tratar de explicar unas cuantas cositas para que el resto del trabajo lo hagan ustedes. Les voy a dejar esta guía, porque esta guía es súper larga. Les voy a dejar esta guía disponible en el aula virtual para que ustedes la trabajen, el resto. Y vamos el lunes a volver sobre esta guía. La idea es que antes de continuar con los contenidos, nos demos un espacio
para entender bien el asunto de las demostraciones, para que puedan rendir ustedes también, porque tengan éxito en este curso, si esa es la idea. Les decía que el razonamiento deductivo, que es el que se utiliza para realizar una demostración matemática, se puede ser comparado con una cadena, ¿ya? Una cadena en la que se sustenta, digamos, tenemos, mira, se sustenta siempre en ideas anteriores. O sea, tengo una especie de deducción 1, una especie de deducción 2, una especie de deducción 3, y probablemente una especie de deducción n, por decir cualquiera, y al final voy a tener ya la tesis demostrada. Todas estas deducciones se sustentan en alguna de las deducciones anteriores o en algún teorema, axioma o en la misma hipótesis. Es decir, tengo que comenzar de algo. Y esa primera deducción, esa primera idea que yo asumo como verdadera puede ser tanto la hipótesis, puede ser un axioma o puede ser un teorema anterior que ya fue demostrado. Entonces, esta hipótesis, este axioma o este teorema anterior será la base de la demostración, el primer eslabón. Y todos los demás son eslabones de esta demostración. Hasta llegar a nuestro último eslabón, que es la cadena, pero algo intento explicar. Entonces tengo que tener claro que cada deducción que yo voy haciendo tiene que estar justificada en alguna idea anterior que yo sepa que es verdadera. Supongo que la hipótesis es verdadera. Por ejemplo, en el primer teorema en el que decía de que los ángulos eran congruentes y los lados eran congruentes, yo asumo que los lados son congruentes. Considero que eso es verdadero. Y después termino demostrando que los triángulos son congruentes. ¿Ya? Esa es la idea de una demostración en general. Bien a grandes rasgos. ¿Ya? El hecho de deducir proposiciones a partir de otras es conocido como inferencia o silogismos. Entonces quisiera que viéramos qué entendemos por inferencia o silogismo. Según la Real Academia Española, el silogismo es un argumento que consta de 3 proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras 2. O sea, es una forma de razonamiento deductivo que consta de 2 proposiciones como premisas, hipótesis y argumento. Y otra conclusión, siendo la última, esta tesis, una inferencia necesariamente deductiva de las otras 2. Respecto a inferir evidentemente es sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Algunos ejemplos, miren. Tenemos hipótesis y argumento. Hipótesis: Andy obtuvo su licencia de conducir en Michigan. El argumento: si una persona obtiene la licencia de conducir en el estado de Michigan, entonces esa persona tiene 16 años o más. Entonces, de estas 2 frases, evidentemente, se deduce que Andy por lo menos tiene 16 años. A eso nos referimos con deducciones lógicas. Por ejemplo, hipótesis: todo trapecio es un cuadrilátero. Argumento: todo cuadrilátero es un polígono. Entonces, todo trapecio es un polígono. Tercer ejemplo: algún cuadrilátero es cuadrado. O sea, no todos los cuadriláteros son cuadrados. Eso lo sabemos. Argumento: todo cuadrilátero es congruente a sí mismo. Entonces, algún cuadrado es congruente a sí mismo. En este caso, a veces las deducciones no son como tan espectaculares,
pero se tienen que deducir sí o sí de lo que estoy dando como hipótesis y como argumento. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Con esto voy a terminar y les voy a dejar el resto de la guía como una especie de tarea para que ustedes la revisen, ¿ya? Es como A menor que B, B menor que C, entonces A menor que C. Sí, muy buen ejemplo, Vicente. Ese es un muy buen ejemplo. Mire, hipótesis. Sócrates es un humano. Argumento. Todos los humanos son mortales. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Sócrates es mortal. Que Sócrates es mortal. Si usted quiere lo escribe, Sócrates es mortal. Cuando yo era pequeño, decir que algo era mortal era como algo genial. Oh, está mortal eso. Pero acá se entiende que Sócrates no es un ser divino. Segundo ejercicio, dice, Pavlov es un científico ruso. Todos los científicos rusos alimentan a sus animales durante los experimentos. No, no me tirís tan lejos. Berlini, ese es su nombre. Pero no, nunca tanto. Yo soy su grosso, claro. Pero grosso es como más antiguo, mucho más. Mis papás decían grosso, yo soy de los 90, no de los 80, 70. Bueno, Pavlov es un científico ruso. El argumento es que todos los científicos rusos alimentan a sus animales durante los experimentos. ¿Cuál sería la tesis? Que Que los rusos Pablo experimentan con animales. animales durante. Que el tipo igual alimenta a sus animales. Que el tipo alimenta a sus O sea que animales Pavlov Durante los experimentos. durante los experimentos. No me termina de quedar claro. Que Pavlov alimenta a sus animales durante los experimentos. Perfecto, eso es. Exacto. Pavlov alimenta a sus animales durante sus experimentos. ¿Conocen a Pavlov? ¿Les suena el experimento de Pavlov? Nicolás también ¿El de la campana o no? Suena, pero Sí, el de la campanita, el perrito con la campana, que un perrito o La varios campana. perritos, antes de alimentarlo les tocaban una campana y luego el cerebro, digamos, del perrito asoció el sonido de la campana con la posibilidad de ser alimentado. Entonces, llegó un momento en que solo con sonar la campana el perro empezaba a salivar porque se preparaba para comer. Yo vi ese experimento en algo mucho más sencillo. Hace un par de años atrás le regalé 2 gatos a una amiga y hace unos meses atrás, cuando la fui a visitar, me dice, ¿te muestro algo genial? Sí, le digo yo, a ver. Dice, yo cada vez que le voy a dar estos como sobres de premio a los gatos, que no es el alimento que normalmente comen, no es el pellet, sino que son estos como que a los gatos les encanta muchísimo, les grito lo siguiente, y es súper ridículo lo que le grita, le dice, hoy es el día del plátano. Le grita ella en su casa, antes de darle eso a los gatos. Entonces me dice, te muestro algo genial, y grita ella, hoy es el día del plátano, y los gatos aparecen, pero instantáneamente, ¡pum!, ahí. Listos y preparados para comer. Ella logró con eso, llamar a los gatos en el momento que ella quiera. Solo les grita, hoy es el día del plátano. Y ¡pum!, los gatos aparecen. Jóvenes, les voy a dejar el resto. Veamos el 3 y el 4. ¿Ya? Rocinante es un caballo.
No puedo con tanto dulzor. ¿Por qué? No entiendo. Canelita, sí, señor. What? Sí, señor. No entiendo ahí. ¿Nunca viste el video del Día del Plátano? Yo nunca lo he visto. Véale, Profe, es que era un video de ¿Ya? una cabra, o sea, de una niña que alimentaba a su conejo con plátano. Y Ah, con decía, plátano. Ahora sí, entiendo con por qué plátano, y por eso decía, ahora entiendo por qué es esta el día gata lo del hacía. plátano, Ya, ahora es el entiendo. día Oye, termina la clase y lo voy a ver. del... Por eso esta tipa lo hacía. Por eso la frase, es que a mí me parecía muy ridícula la frase. No entendía por qué decía hoy es el día del plátano y los gatos de verdad que los gatos llegaban. O sea, los gatos llegan, si son gatos adultos ya. De ahí sacó la frase, hoy es el día del plátano. Ya, ¿y el conejo que hace en el video? ¿También corre? Solo come. O sea, sí, se ve que la niña grita y el conejo viene corriendo y se sube a la cama y come plátano. Oh, Ay, qué genial. Ya, voy a verlo. Mira, me siento estafado. Yo pensé que era una idea de ella. Era el video de compartir. Sí, pues yo dije, oye, la tía inteligente Oh, lo vio. Me siento estafado. ahora, profe, ahora. No, pues sí, sigamos con Profe. esto. Sí, ya. Mira, terminemos con esto y cerramos la clase con el video. Voy a buscar el video del Día del Plátano. Y les comparto la pantalla. Ya, decía, fíjense en esto. En el 1 y en el 2 dice, Sócrates es un humano, todos los humanos. Habló es un científico, todos los científicos. Rocinante es un caballo, todos los caballos. ¿Nota cuál es la lógica? Como que se mezcla de lo que se dice de algo en general con el argumento, con lo específico que se dice en la hipótesis, ¿no? Claro, o sea, primero hay algo que yo sé que todos tienen como propiedad, entonces este en particular debe tenerla. Rocinante es un caballo, todos los caballos tienen huesos, y como dice Margarita Jeremy y Jeremy Contreras, Rocinante tiene huesos, evidentemente aquí. Fíjense acá, hipótesis, si el triángulo ABC sus lados miden 2 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros, efectivamente no es de gelatina. Me dan el valor de los lados del triángulo, me dan un valor específico, algo particular. Y después en el argumento yo hablo de algo general. Si dos lados de un triángulo tienen la misma medida, entonces el triángulo es isósceles. ¿De acuerdo? Así que, como tesis, el triángulo particular dado en la tesis necesariamente es un triángulo isósceles. Esta guía es más o menos larga, tiene harto ejercicio ahí para que ustedes vayan trabajando. Después empiezan a hablar de los argumentos. Yo les sugiero que por lo menos vean hasta el ejercicio 12. Por lo menos hasta el ejercicio 12 de la hipótesis, el argumento y la tesis. Para que ya la próxima clase veamos el asunto de los enunciados de los teoremas y empecemos a ver ya demostraciones que requieren de argumentos mucho más elaborados. ¿Ya? Así que el lunes terminamos con esto de las demostraciones, de echarle un vistazo a las demostraciones mucho más profundo. Y ejercitamos el asunto de las demostraciones. Y la clase del martes que sigue, si es que tenemos clases, si es que no pasa nada extraño, ejercitaríamos con los contenidos de la unidad 1 y unidad 2 para poder entrar a la unidad 3 lo mejor posible. Y antes de retirarme, ¿están viendo mi pantalla? A ver, voy a ver algo. Una función. Vamos a compartir la pantalla. Voy a ir a YouTube. Y buscador. Pero antes de eso, voy a buscar a ver cómo está mi conexión a internet. El día del plátano, mira. Me siento tan estafado. Yo anduve todos estos meses diciendo, oye, qué genial. Día del plátano. Plátano. Original, dice.
O sea, hay versiones de... Hoy es el día del plátano, voy a compartir. Ahí está el conejito. Aquí está el conejito, el día del plátano, Chicheñol, remix. Día del plátano, a ver, ¿qué es esto? Chicheñol. Oye, todo calza, ahora todo calza. Yo tengo unos stickers en WhatsApp de un conejo diciendo chicheñol. Y ahora entiendo por qué, porque es por este conejo. Profe, por si acaso, para que se escuche el video, lo escuchemos nosotros, tiene que compartir el sonido de esa computadora también. Ya, déjame ver. Pero que aquí está. Vaya a la parte donde está así como anotar, el lápiz, todo eso. Y a la derecha sale la opción es más. Y ahí Ya, va y pincha y le sale la opción compartir el sonido. ya. Gracias. Más. Qué crack, compadre. Mostrar, ocultar, en vivo, compartir sonido de la computadora. Aquí está. Mire yo. Canelita, Canelita, ¡es el día del plátano! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Ay, sí, señor! ¡Es el día del plátano! ¡Ay, mami! ¿Por qué me hiciste esperar tanto tiempo? Ya, no puedo soportar más esto. No, no puedo soportar más esto. Mamá dice cuando era niña decía chicheñol, me acordé recién. Chicheñol, el remix es mejor. Ya, oye, me siento estafado, gracias por abrirme los ojos el día de hoy. Les dejo voy a subirlo ahora inmediatamente al aula virtual, esta guía, sin las anotaciones que hice ahora, es decir, vacía, para que ustedes la vayan trabajando. Les sugiero que lleguen hasta el ejercicio 12 de los silogismos, para que lo revisemos todo la próxima semana. Melissa y Camila, ¿quieren mencionar algo? Aquí una cuarentena total, vemos que ha llegado gran cantidad de personas a hacer compras. Melissa, no sé si ¿Puedo quiere hacer una mencionar algo. pregunta? Sí, porfa. No se va a ver entonces desigualdad triangular, ya que estábamos en triángulos. O sea, me parece haberlo mencionado dentro de las propiedades de los triángulos. O sea, la propiedad de los... Ya, qué bueno que pregunta eso, porque la desigualdad triangular es una propiedad sumamente importante dentro de la matemática Fundamental. cuando se habla de norma o valor absoluto. Entonces, la desigualdad triangular tiene más, se le llama desigualdad triangular porque en un triángulo se da, pero en realidad la desigualdad triangular es una propiedad más relacionada con la teoría de números. O en realidad con la teoría de conjuntos normados, es decir, conjuntos que poseen una función llamada norma y que tiene ciertas propiedades de esta función. Por ejemplo, que su recorrido está solamente en los números enteros positivos, o sea, los números reales positivos, que tiene ciertas... Ahí volví, ahí he vuelto. He vuelto. Estoy aquí. Y reviví, que como no tengo muy buena conexión, me saca y vuelve a entrar. Decía, tiene que ver más con las teorías de números, por ejemplo, para un curso de cálculo, un curso de topología. Yo lo mencioné como una propiedad que tienen los triángulos, pero no lo vamos a estudiar como una propiedad, porque no es una propiedad geométrica, es una propiedad numérica. Melissa Paulus, hace rato que parece que quería mencionar algo, o también Jeremy Contreras, antes de ir cerrando. Dígame. ¿La guía la va a subir a la unidad 1? Sí, a ver, la vamos a subir al tiro. Sí, porque... O la dejamos ahí en la página principal. Yo creo que en la guía 1. En la página, se la voy a dejar en la página principal para que la vean inmediatamente. Debajo de la evaluación,
¿Puedo ir a comer? Sí, puede. Sí, de hecho ya estamos terminando, Estefano. Estamos terminando. Si nadie tiene alguna otra pregunta, cerramos la sesión aquí. Bueno, dicho eso, jóvenes, cuídense, pórtense bien, casa sí, calle no, lávense las manos. Constanza, no es que a veces como que ponen el micrófono y yo... Ya. Cierro entonces la sesión, yo creo que eso es todo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. No, no, calle no, así que nos vemos pronto, chicos, cuídense, chao, chao.